que hablaban de una familia que vivía en Valparaíso. Y ellos escuchaban que en la casa del lado peleaban por las noches, pero eran ruidos muy fuertes y eran discusiones muy violentas. Esto pasaba todas las noches alrededor de medianoche y ellos empezaron a asustarse porque pensaron que la mujer que vivía en esa casa estaba corriendo peligro. Entonces, ¿qué hicieron? Llamaron a los carabineros en la noche para que vinieran a ayudar, porque realmente podía ser algo muy peligroso, era muy violento lo que ellos escuchaban. Y resulta que llegaron los carabineros a esa casa y ahí se percataron que en esa casa no vivía nadie. Estas personas que habían escuchado todo eso habían llegado hace poco tiempo ahí. Y ahí quedaron todos completamente asustados porque en la casa al lado, donde escuchaban esos ruidos y esa violencia, no había nadie. Entonces la pregunta es, ¿qué pasó en esa casa? ¿Qué pasó? ¿Por qué? ¿Y por qué quedaron como ecos esos llantos, esos lamentos y ese nivel de violencia? No sé si ustedes han vivido algo parecido, tal vez no en ese grado con ese grado de intensidad, pero tal vez sí han vivido algo similar. Como lo que me pasó a mí, que también siempre lo cuento, en una casa en la playa. Se escuchaban los ruidos muy muy fuertes y era como que desordenaban todo. Y tú bajabas y estaba todo en orden. Entonces, ¿qué pasa ahí? Escuché ese tipo de testimonio en el hotel Emily Morgan. Oh, ¿dónde queda ese hotel, Rakach? Cuéntanos un poco. A ver, ¿qué más? Hay varias historias interesantes en Chile. No sé por qué en este país. ¿Será porque estamos tan alejados? Estamos tan lejos de todo que pasan cosas tan increíbles. Hoy día recordaba un caso que no sé si ustedes lo conocen, pero es una historia también, yo creo, de cementerio. No sé, ahora estabas hablando de eso, que es poco conocida. No sé si conocen la historia de Augusto Orrego Luco. Él era un médico y fue también ministro de Salud en los tempranos 1900 aquí en Chile. Bueno, él fue el precursor de la ley que dicta que nadie puede ser enterrado sino después de 24 horas de ser declarado muerto. ¿Pero por qué hizo él esta iniciativa? Bueno, su origen en realidad fue debido a un trauma en su infancia. Cuando él era niño, declararon muerta a la empleada de su casa y la dejaron en una fosa común. Pero por la noche, esta empleada apareció en la casa de los Orrego Luco. Ella había escapado de la fosa y también de la muerte. No sé si habían escuchado ustedes esta historia o de dónde viene en realidad eso que ahora para nosotros es tan normal, que las personas no pueden ser enterradas, sino después que hayan pasado 24 horas. Bueno, viene de ahí. Esa es una historia bien particular que la leí en uno de los libros de César Parra. No recuerdo muy bien si fue en el de Las Casas Embrujadas, creo que sí, o en el de La Guía Mágica de Santiago. Que heavy la historia, no la conocía, pero ha pasado harto de personas declaradas clínicamente muertas que luego vuelven a la vida. Así es. De hecho, hace no muchos años en Chile creo que también pasó con un niñito que despertó en la morgue. Pero él quedó con problemas. A ver, ¿qué más? Espeluznante el relato, así es. Dice, donde mis abuelos, antes que construyeran casas en los terrenos del fondo del sitio que se usaban para cosechar, generalmente en las noches tipo 3, 4 de la mañana se escuchaban susurros y unas luces que se divisaban en el fondo, en un bosque antiguo que había como flashes. A la mañana siguiente, cuando fueron a ver, encontraron marcas extrañas como si algo se hubiese posado. Los abuelos decían que eran brujos. Ok. Continúa la historia, Francisco. ¿Tú dices brujos como en la mitología chilota?
que se supone que ellos dejan el cuerpo en un lugar y la cabeza sale volando. Algo así había escuchado. Las luces destellantes para mis abuelos eran brujos. Ok, como las luces de... como los fuegos fatuos, tal vez. O los orbes, ¿o no? Cuéntanos un poquito más sobre eso. Glitch Randonáutica nunca falla. ¿Vieron el video de Randonáutica? Estuvo interesante. Interesante que justo nos llevara a ese lugar donde estaban esas estatuas que a muchas personas no les gustan y que justo ahí estuvieran esos mensajes tan potentes hablando de crímenes que no han sido resueltos aún, porque hay varias personas que están prófugas y también todavía los juicios no finalizan. Y por otro lado, en la segunda vez que lo intentamos, que haya dado con un punto en el mar, esa anomalía, y justamente en ese lugar, ustedes saben, estaba el buque escuela Esmeralda, que también tiene sus historias bastante tenebrosas. Aquí tenemos una historia de José Luis Tapia. Atentos. Hola, hola, Glitz. Mira, me acordé de otra historia que me pasó cuando era niño. Ya quiero compartir con ella, ya no más. Eh, Cuando era chico, no, yo vivía acá en Punta Atetino. Ya no sé si conoces la localidad. Antes era un pueblo, ahora está como más poblado ahora. Se nos apareció la Llorona. Eh, Pues yo tenía como, a ver, como 7 años más o menos. Y estaba con mis hermanos mayores, estábamos jugando afuera. Y en una de esas se escuchó un llanto. Y mi mamá nos dijo que nos entráramos. Que nos entráramos porque dijo que era la Llorona y todo. Y nosotros no le queríamos creer porque pensamos que estaba molestando prácticamente. Y no, po, no, o sea, mi mamá con cara de seria nos agarró y nos tiró todo adentro de la casa y apagó las luces. Y se escuchaba el llanto, se escuchaba, pero muy a lo lejos. Pero después a mí se me ocurrió, y los perros que teníamos ahí en la casa, empezaron a ladrar y empezaron a aullar. Y me acuerdo que la Llorona se puso al frente de la casa. Quería avanzar hacia la casa, pero los perros no la dejaban. Y había un perro que teníamos nosotros, el Bossi, se llamaba el perro, eh, la salió persiguiendo. Y de hecho, me acuerdo que yo moví la cortina de la ventana. Y fíjate que solamente se vio un destello de luz. No se vio la figura, sino que se vio como una luz, una silueta, bueno, humana, ya, pero no se distinguía cara, no se distinguía nada, sino que era una luz, ya, y el perro la siguió persiguiendo, la salió correteando. Y llegó hasta, pucha, los cerros prácticamente. Y después el perro no llegaba al día siguiente. Y llegó como a las 12 del día, 1 de la tarde, todo deshidratado el perro. Y nosotros le dimos agua, una olla grande con agua, y se la tomó toda, venía todo deshidratado. Y esa es la historia que me acordé recién nomás, que me había pasado cuando chico. Se nos apareció la Llorona en nuestra casa. La Llorona en su casa. ¿Se imaginan? Hay gente que le tiene muchísimo miedo a ese tipo de aparición. Sobre todo, sobre todo yo creo por la historia que nos han contado desde pequeños. O sea, se supone que ella habría matado a sus hijos y después se habría suicidado. No sé si en el mismo río en el que ahogó a sus hijos, no lo sé. Porque la historia va variando dependiendo del país en el que se cuenta. Pero aquí se supone que la historia viene de México, la original, y es muy antigua. Pero aquí en Chile también tenemos
propia versión de La Llorona. E incluso muy cerca de La Serena, en Algarrobito, también hay una historia de una mujer que llora por las noches y también llora por sus hijos. En este caso la historia es completamente distinta, en el sentido que ella no les hizo nada malo. Pero no sé, tal vez puedan ir a ver después ese video de duendes y fantasmas en Algarrobito, donde también hablamos de ese tema. La Llorona da mucho miedo, así es. Saludos Respergu, otro miembro del canal. Muchísimas gracias por tu like y por ser miembro oficial. Sí, ayudarían bastante dando like al directo. A ver qué dice. La Llorona yo creo que quizás puede ser una especie de criatura en vez de una sola entidad, ya que está por todo el mundo. Una especie de criatura. Puede ser, puede ser. Porque ustedes saben que, bueno, todo esto es en base a la parapsicología. Se supone que hay fantasmas que... En realidad los fantasmas deberían haber tenido alguna vez origen humano. Pero también hay otras entidades o criaturas que no necesariamente tuvieron un origen humano. Que podrían ser, tal vez, ahí entran en esa categoría los hombres sombra, tal vez otro tipo de entidades demoníacas. Tenemos otro audio de José Luis, así que yo creo que lo vamos a escuchar también. Examinar. Aquí, José Luis. Atentos a este nuevo audio. Hola Glitch, ¿cómo están por allá? Pucha, igual, tengo harta historia. Me acordé de una. No es así como del tanto paranormales terroríficos, sino que es como, a ver, algo reflexivo, ¿ya? Eh, Mira, yo soy papá, ya yo tengo un hijo de 11 años, ¿ya? Y me acuerdo cuando él estaba guaguita, eh, yo estaba durmiendo, eran como las 2 de la mañana, 3 de la mañana, por ahí, siempre pasa esta hora. Y estaba chiquitito, pues, tenía como meses, más o menos. Y mira, para hacerte el cuento más o menos corto, bueno, lastimosamente se me falleció un hermano mío, cuando yo tenía 15 años. Y él tenía 23 de una enfermedad, el maldito cáncer. Y, y cómo se llama, bueno, cuando mi hijo estaba chiquitito, yo como entre medio dormido, yo vi a mi hermano en la cuna de mi hijo. Y después, lo único que me acuerdo que me dijo que está muy lindo mi sobrino, cuídalo mucho y te quiero mucho, hermano. Y yo desperté, o sea, ya despabilé del todo y iba a correr a abrazar a mi hermano y ya se había ido. Y bueno, me senté en la cama, me puse a llorar porque hasta el día de hoy igual lo eché de menos, po. Esa es como una, una historia que me acordé de eso recién, nomás, po, ¿cachai? Y eso. Saluditos. Oh, qué linda historia, José Luis. Qué bonita historia. Qué bonito que tu hermano eh, haya podido venir a saludarte y a darte ese hermoso mensaje desde el más allá, desde el cielo para muchas personas. No todo lo paranormal es feo. Hay mucha gente que le tiene mucho miedo a lo paranormal porque lo asocia solamente a cosas negativas. Y la verdad es que también en mi propia experiencia yo he evidenciado que no es así. No todo lo paranormal es feo, no todo lo paranormal te va a asustar. Hay cosas, hay veces en las que este tipo de mensajes pueden aliviar tu dolor, pueden cambiar tu vida de un modo positivo. No sé qué piensan ustedes, si les ha pasado algo parecido a lo que le pasó a José Luis. A mí sí, me pasaron cosas así. De hecho, yo creo que en algún momento les voy a hacer un video sobre
ese tipo de cosas, porque a mí me han pasado varias cosas paranormales, pero que son bonitas, no que son feas o que me hayan causado miedo o que haya quedado asustada. No, también me han pasado cosas de, del otro lado. Están muy interesantes los audios de hoy día, dan para pensar. Sí, aquí tenemos otro audio. Un audio de Francisco. Hola Glitch, habla Francisco, te saludo acá desde el trabajo, saludo a todos los que están por el lado del chat y de tu canal, trato en lo posible de colocarme al día porque por motivo de trabajo muchas veces no puedo estar en los live, así que ahora tengo un poco de tiempo y aprovecho de compartir contigo y la gente del canal. Em, a ver, acá donde yo trabajo, ¿cierto? Cada cierta cantidad de tiempo tengo que hacer turnos de noche, ¿ya? Y el edificio donde yo trabajo en telecomunicaciones, ¿ya? Por lo tanto, tengo que hacer, digamos, unos turnos, que es lo que se llama. Entonces, este edificio tiene más de 50 años, ¿ya? Es un edificio que se construyó aproximadamente por ahí por el año 40, el año 50 aproximadamente, ¿ya? Y este edificio tiene abajo una especie como de bodega, ¿cierto? En la cual tengo que darme ciertas rondas a ciertas horas de la noche, ¿ya? Más o menos como a la 1, 2, 3 de la mañana. Y generalmente se escuchan ruidos, ¿ya? Y cuando no se escuchan, tú vas caminando, ¿cierto? Viendo ahí que las puertas están cerradas, todo eso, y sientes como que si por detrás, ¿cierto? Te estuviesen mirando. Ya sientes como la presencia, ¿cierto? Como si hubiese alguien en el edificio. Y tú miras y obviamente no hay nada, ¿cierto? Y empieza el típico frío, ¿cierto? Digamos, que te recorre, ¿cierto? Y resulta que tú andas abrigado, ¿cachai? Andas con una chaleca y todo eso. Tú sientes el frío, ¿te fijas? Y en algunas ocasiones, cuando tú vas caminando por los pasillos, ves como, digamos, como sombras, ¿cierto? Como si hubiese algo que se atravesara. Y tú miras por los rincones y no hay nada. Te fijas, solamente no, digamos, no hay nada. Entonces, también a mí me han tocado muchos casos, ¿cierto? En que he tenido que estar haciendo algún tipo de inventario o algo parecido. Y de pronto siento, digamos, que me tocan el hombro, ¿ya? Y yo veo a mi alrededor y no tengo a nadie, ¿ya? Y siempre en esas experiencias te acompaña ese típico frío, ¿ya? Muy, muy conocido en este tipo de, digamos, de experiencias, ¿cachai? Por eso que a la mayoría de mis colegas no les gusta hacer este turno de noche, ¿te fijas? Porque todos dicen que les penan, ¿ya? Pero hay una persona conocida que decía de que obviamente hay que tenerle mucho más miedo a la gente viva que a la gente muerta, ¿cachai? Por lo tanto, si tengo algún espíritu o algo ahí que esté haciendo algún tipo de una broma, ¿ya? O quiera asustarme o algo parecido, yo simplemente no lo pesco, ¿te fijas? Pero sí en algunas ocasiones te baja como el miedo. Miedo, digamos, que es lo que te pudiese pasar, ¿ya? Como te decía, este es un edificio muy antiguo y generalmente la gente con más años que lleva mucho tiempo trabajando en este edificio, dicen de que generalmente en ese sótano donde hay que estar haciendo unas rondas cada vez en la noche, en el tiempo del gobierno militar, ¿cierto? Se usó como lugar para matar gente. Ya, bueno, no es el término más apropiado, pero se usó tiempo para matar gente. Ahora, yo he tratado de comprobar esa historia con la gente que es más antigua, ¿cierto? La que empezó trabajando en este edificio, y por lo menos hay diferencias de opinión. Hay algunos que dicen que sí, efectivamente, que eso ocurrió, que cuando empezaron a construir en las salas inferiores, encontraron, digamos, osamentas, ¿cierto? Y hay otros que dicen que simplemente es un cuento que se le dice, digamos, a la gente nueva que ingresa acá. Pero que algo ocurre efectivamente en esos niveles inferiores es que algo ocurre porque yo lo he sentido, ¿ya? La mayoría de mis otros colegas también, digamos, lo han sentido, ¿te fijas? Pero aquí efectivamente penan, como se dice cotidianamente, no, cotidianamente, aquí penan, ¿ya? Esa es la experiencia, por lo menos que he querido contar acá. En algunas ocasiones hay ruido, ¿cierto? Pero como son tan rápidos, no alcanzo, digamos, a grabarlo, ¿te fijas? Pero en algunas ocasiones también he escuchado
ruidos, se escuchan golpeteos en las paredes, ¿cierto? Algunos piensan que no te preocupes, Francisco, si es el sistema de aire acondicionado, dicen algunos. Pero no es el sistema de aire acondicionado, tiene que ser otro tipo de cosas. Hay cierta gente que tiene una mayor tipo de sensibilidad para este tipo digamos, de eventos, podríamos decirlo. ¿Cierto? Pero hay otra gente, por eso hay gente que le pasan cosas y otros que no, depende de la sensibilidad de la persona, ¿ya? Hay gente, digamos, que es mucho más sensible para escuchar, para ver, ¿cierto? Cosas que otros no, digamos, no pueden. Pero no solamente porque tú no lo veas, no significa que no existe, ¿ya? Por eso son diferentes tipos de opiniones. Así que eso quería compartir esta noche con usted. Tengo mucho más historia de este edificio y de otras partes, pero no es mi idea solamente contar mi historia, también es tener ahí con José Luis ahí una guerra de historias, como hice yo, pero por lo menos esto quería compartirlo con ustedes. Te mando un abrazo y excelente canal. Chao. Muchísimas gracias, Francisco, por compartirnos esa tremenda experiencia en tu edificio donde trabajas. Y tienes toda la razón. Hay muchas personas que tienen esta especie de facultad, sexto sentido, también como se dice, de poder estar tal vez más, no sé, permeables, alertas a este tipo de fenómenos, y hay personas que no. Pero claro, como dice Francisco, eso no quiere decir que no existan a los que no le han pasado, porque tal vez no les han pasado aún. Pero muy, muy interesante. Además, con toda la historia que tiene detrás ese edificio que nos contabas, es muy, muy probable que ahí exista actividad paranormal. Es muy interesante también lo que hablas tú del cambio de temperatura. Es algo que se repite en las casas o en los lugares donde se piensa que hay actividad paranormal. Esa es una de las formas en las que tú te puedes dar cuenta, la baja de temperatura. ¿Qué más dicen por aquí? Hay que ver para creer, decía Santo Tomás. También es cierto. Pero ¿qué piensan ustedes? ¿Por qué hay algunas personas que nacen con esa sensibilidad y otros no? O tal vez es algo que se pueda desarrollar. ¿Qué creen ustedes? Es muy interesante ese tema. Porque yo creo que aquí la mayoría de los suscriptores, que no son pocos, han tenido algún tipo de afinidad con lo paranormal porque les han pasado cosas. O porque también a sus cercanos les han pasado cosas. Entonces, ¿qué pasa ahí? ¿Son fallos en la realidad? ¿Son glitches dimensionales? Dice, sí, se siente al tiro cuando un lugar está embrujado. Es un frío diferente que te recorre el cuerpo. Así es. De hecho, aquí en esta habitación la temperatura es más baja que en el resto de la casa. No sé si será por cómo está configurada, por el lugar donde se encuentra, no lo sé. Pero en los otros lugares de la casa, por lo menos yo noto, tendría que hacer una medición, una diferencia de al menos 1 o 1,5 grados, por lo menos, como mínimo. ¿Qué más dicen? A ver. Me han pasado cosas constantemente, con los años, ya se me hizo costumbre. Daniela Matiz. Cuéntanos tus historias, Daniela. Puedes enviar al WhatsApp que aparece en pantalla, o también puedes escribirla y yo aquí la leo, como tú quieras. En la casa de mi abuelita, en la noche habían ruidos de pasos y pelotas en la escalera, y cuando llegabas se sentía ese frío diferente. Sí, como les decía, ese es uno de los modos que tú puedes tener presente a la hora de detectar si en tu casa está ocurriendo algo malo. Bueno, también están los escépticos, puede ser una falla en la aislación, pero no lo sé, es que no solamente va acompañado de ese frío, también va acompañado de lo que nos decía Francisco, como la sensación de que te están mirando. También eso puede ser un poco, te puede dar como algún tipo de indicio. Me acordé de la película El Resplandor. El niño nació con la virtud, si podríamos decir así. Exactamente. Qué buena película de Kubrick, El Resplandor. Hay personas que no la han visto. Yo no sé cómo no han visto esa película. Yo creo que todos los fans de lo paranormal hemos visto El Resplandor y hemos quedado traumados con la imagen de las gemelas en el pasillo. El que no se haya traumado con esa imagen, no le creo.
Te sientes observado y como si te fueran a tocar el hombro. Excelente película, así es. Tenemos aquí otro audio de Luis Orellana. Hola Glitch, hola a las personas que están escuchando el canal. Bueno, voy a contar una historia que me pasó a mí, una historia del rubro de la minería. Bueno, resulta yo el año 2009 fui a trabajar al interior de Punta Colorada, esas minas de Pirquinero. Resulta que bueno, de la mina quedaba en un lugar tan alto que estaba rodeada de cerros, porque subimos muchos cerros, y la mina quedaba tan alto que de donde estábamos se veía solamente el horizonte y los cerros, nada más, el horizonte del mar y los cerros. Bueno, resulta que cuando yo llegué a trabajar ahí, al lado de la mina, o sea, al lado del campamento, donde lo estábamos quedando, estaba la primera mina, que tenía como 500 metros de recta, y hacia los lados 50, y hacia el otro lado tenías 100, después una red de túneles y parecía laberinto. Bueno, íbamos entrando y había una mimita, y yo le pregunto al viejo que me llevó, oiga, le dije yo, ¿y esta mimita? No, dijo, sí, de un viejo que se mató el año pasado, se cayó de un pique. Bueno, resulta que después me tocó trabajar ese pique, así que está jodido de miedo. Bueno, la cuestión es que en esa mina no me dio miedo el que si penara a una persona, no, pero pasaron cosas así como súper extrañas. Pero no me dio miedo, sí, más al principio, pero después ya no. Primero cuando yo me quedé solo en esa mina, porque el viejo me dejó solo trabajando en esa mina, y después se fue a una mina de un poco más abajo, que estaba más o menos 500 metros más abajo, fuera del lugar donde estábamos. Y sentía yo mientras sacaba el mineral, porque tronaban, y yo después tenía que sacar todo el mineral con carretilla y tirarlo hacia afuera. Estaba solo y se sentían como que picaban de lejos. Picaban. Y no había nadie, pues estaba solo. Resulta que con el tiempo estaba leyendo unos libros de minería antigua de acá de la cuarta región, y dicen que esa entidad le dicen el minero chico, que es como una entidad de cuando una persona muere en la mina, dice que como que se transforma en una especie así como de duende, que benefactor, que cuida el lugar, ¿no? Y cuida como a las personas que trabajan en los piques, cuestión. Después me pasó que fui a la mina de abajo, po, la que quedaba 500 metros más abajo, y ahí me acuerdo que me tocó trabajar en una cámara sacando gran cantidad de mineral que estaba amontonado. Y había un perro, pues, el perro me seguía y yo me ponía a conversar con el perro, ¿cómo será que? Para no volverme loco, porque estaba todo el día solo. Y cuando salía, ¿cachai? Cuando salía con la carretilla hacia afuera, se sentían como que venían caminando detrás tuyo, se sentían los pasos de las personas, de una persona que venía caminando detrás tuyo. Se sentía como la presencia cada vez que tú pasabas ahí. Yo nunca vi nada, así es cierto, nunca vi nada, pero se sentía la presencia. De hecho, yo no puedo ver nada tampoco, no puedo ver ese tipo de cosas. Solamente sentir la presencia nomás. Después de eso, esto fue lo más extraño que me tocó. Que llegó un viejo en camioneta, y resulta que ese día yo me quedé afuera esperando, porque el dueño de la mina se fue a la mina de arriba donde estaba la mimita afuera. Y luego se metió a sacar, a buscar no sé qué cosa. Y me dijo, oye, quédate acá, se viene el viejo en la camioneta, porque de repente venía un viejito en camioneta a buscar la lámpara a dejar esta cuestión de la lámpara de carburo, para rellenar la lámpara de carburo y agua. Y este viejo parece que le iba a pedir un favor, no sé qué onda. Y me dijo, si viene el viejo en la camioneta, me avisáis. Ya, le dije yo. Al rato llega el viejo en la camioneta. Me dice, oye, ¿dónde está este viejo? Le dije, no, está ahí dentro de la mina, le dije yo. ¿Lo podía ir a buscar? Ya, le dije yo, voy a ir a buscarlo. Y resulta que me metí a la mina con una lámpara con una linterna que le queda poca batería, porque tú entrabas a la mina adentro y las baterías, las pilas se agotaban. Así que me metí así, no, porque no encontré la lámpara de carburo.
Me metí a buscarlo por todos lados, ¿sabe qué? No está, le dije yo, pero voy a buscar la lámpara de carburo, encontré la lámpara de carburo, me metí, lo busqué por allá y por acá, porque yo ya no, casi no le tenía miedo, sí, era como pan de cada día estar ahí. Y no lo encontraba, no lo encontraba. Después salí y le dije, oiga, ¿sabe qué? No está. Le dije, no sé dónde anda metido. Y resulta que venía de allá abajo, venía de la otra mina que está a 500 metros más abajo. Y me dice, oiga, le dije yo que no estaba metido acá. Y el viejo me dice, ¿a dónde? Pues si yo te dije que iba a ir para abajo, le dije, me dijo, pues, ¿cómo? Le dije yo, si usted me dijo que esperara si llegara el viejo, yo lo iba a ir a buscar a la mina de acá. No, nunca te dije esa cuestión, yo me fui para abajo, le dijo. Pero ¿cómo? Le dije eso, usted mismo me dijo que lo fue a buscar. Le dije, no, me dijo, si yo no te dije eso. Y eso fue lo más extraño porque yo vi cuando el viejo entró, pues entró con la lámpara hasta el fondo, pues. Después que aparezca al otro lado y era imposible porque no hay una red de túneles conectados porque era muy lejos, era demasiado lejos la otra parte. Fueron como las cosas más extrañas así como que me pasaron, pues. Eh, en la noche me acuerdo que me tocaba dormir y me dejaron en una pieza solo como con 4 camas y todas con el velo blanco, pues. Y yo durmiendo en una sola y la primera noche, puta que no dormí nada, aparte con la mimita al lado de la pieza. Pero fueron esas como la historia. Ahí más ratito voy a contar más. Ahora donde trabajo en la faena, ahora donde trabajo en la faenadora. ¿Qué les pareció esa historia? Los mineros tienen historias paranormales muy buenas, muy buenas. Así que envíanos nomás si tienes más historias para que aquí las podamos escuchar y nos asustemos todos. De hecho, mira, ahí dice un doppelganger quizá. Es posible, es posible. Había escuchado también el término, pero no me queda aún muy claro. Me dicen algunas personas que penar en vida es distinto a un doppelganger. ¿Qué saben ustedes de eso? Lo que sí, claramente, él vio a la persona entrar a la mina con su lámpara o linterna en realidad, y la persona estaba en otro lado. Entonces, ¿qué creen ustedes? ¿Será el fantasma de esa persona que murió ahí y que tiene una animita? ¿Ustedes saben cuál es el ritual o qué es lo que uno debería hacer cuando ve una animita? Generalmente los camioneros la saludan o les tocan la bocina de sus camiones. Yo he visto mucha gente que hace eso. Cada vez que pasa por una animita, la saludan. Y a veces hay muchas y tienen que saludarlas a todas. Yo generalmente cuando veo una también trato, no sé, de saludar de alguna manera. Pero no sé si ustedes hacen eso cuando ven una animita. O si saben qué es lo que se debería o no se debería hacer ahí también. Hay unas que están muy abandonadas y hay otras que están llenas de vida, por decirlo de alguna manera. Hay unas muy grandes aquí en La Serena, por la subida del Parque Col. Creo que vi una y es realmente grande. No sé quién habría sido la persona que murió ahí en ese lugar. A ver, ¿qué más han dicho aquí? Escucho historias de terror y más rato tengo que ir a dar una ronda. Va a ir muy asustado Francisco. No, pero yo creo que Francisco es muy valiente, porque ya ha vivido mucho de este tipo de cosas, de experiencias. Y uno después con el tiempo las va viendo como algo normal. Ya no como algo paranormal, sino que como algo totalmente normal. A ver, ¿se pusieron a hablar de algunas películas? ¿Alguna vez has leído el libro de San Cipriano? No, Lord Goro. Película de terror que les haya dado miedo. Pregunta Invisible Mudo. Aquí hay varias en Coquimbo. Las animitas, sí. Yo les pongo agüita, dice Lord Goro. Sí, yo también hacía eso a veces. O de repente les tienen cactus y uno les echa agüita o algo así. Pero hay animitas que están muy abandonadas. Como por ejemplo yo hice un video sobre el culto a las animitas en Chile.
Y ahí hablé sobre una animita que se encuentra aquí en La Serena y que es la animita de un astrónomo. Él hizo muchos descubrimientos muy, muy interesantes sobre las galaxias. Él estaba estudiando, creo, las galaxias. Y él murió en un sector donde antiguamente era un camino de tierra. Y él iba en moto en una noche de lluvia. El problema fue que se resbaló y cayó. Y tal vez se hubiera salvado, pero lamentablemente justo en ese momento venía un auto y lo atropelló. Y él murió ahí. Era un astrónomo, si mal no recuerdo. ¿De qué nacionalidad era? Creo que era irlandés, pero no estoy muy segura. Ahí en el video debe salir. Y claro, su animita está completamente abandonada porque su familia probablemente no vivía aquí en Chile. Y es interesante porque es la cúpula de un observatorio astronómico. Es muy bonita. Y yo tengo la idea que la movieron porque esa, según yo recuerdo, estaba en otro lugar. Y eso también yo creo que es algo que no se debería hacer. Mover la animita del lugar donde la hicieron originalmente. Creo que sí la movieron y la dejaron en una especie de bandejón. Aún así, yo creo que en Chile se respeta bastante el culto a las animitas, porque la gente sí pasa y todos sabemos que es algo especial, que ocurrió algo ahí especial. Entonces como que todos le tenemos respeto. Si bien creo que la movieron, no estoy segura al 100%, aún así hicieron un bandejón especial para poner la animita. Así que sí, es interesante ese fenómeno, aunque no es propio de Chile solamente, sino que generalmente de Latinoamérica. No sé si en Europa, tal vez algún suscriptor que viva en Europa sabe si tienen un culto similar. En México sé que también se da, hay unas animitas muy bonitas. En Bolivia, en Perú, en Argentina creo que también un suscriptor nos contó que también tenían. Dice, sí da mucha pena. Están con flores secas y destruidas, llenas de polvo. Yo creo que es recomendable ponerle florcitas y agüita y limpiarlas si es posible. Así es. Para la gente de Santiago cuando viajan a la costa, ya que hablan de animitas, tienen al famoso ñatito. Toda la gente que va por la costa la conoce. El ñatito. No lo conocía yo. ¿Cuál es su historia, Francisco? A ver si nos cuentas un poquito. Es muy interesante el culto eso. Pero es muy antiguo esto de las animitas. A ver. Creo que hay otro audio. De Luis Orellana. Bueno, hola de nuevo. Voy a contar otra historia, no relacionada con la minería, otra que igual es como súper así como en parte triste. Resulta que cuando, no sé si la habré contado, eso es lo que no sé, no me acuerdo si la habré contado. Bueno, resulta que el año 96 iba en segundo básico, en el colegio Alonso Ercilla de las compañías. Y bueno, en los recreos jugábamos con los compañeros del curso, pues. Jugábamos a las peleas con los otros compañeros de los otros cursos, los juntamos con un compañero en la Lexi, no me acuerdo el apellido. Y resulta que yo siempre en las tardes me iba solo, en ese tiempo no era tan malo, y siempre yo en las tardes me iba solo a la casa, a pesar de que iba en segundo básico, me iba solo a la casa de mi abuelo, de mi mamá, que quedaba un poco más abajo. Y resulta que ese día la profe no los dejó salir, pues. Dijo que no, que hay que esperar que los papás vinieran a buscarlo. Ya, y todos estábamos así como extrañados porque varios se iban solos, pues. Y en ese tiempo salían, era la jornada de los primeros a cuarto básico, era de una, no, de dos, no me acuerdo, de 2 a 7 de la tarde. Y la cuestión que pasó que después llegó mi mamá y le pregunté, mamá, ¿qué pasó? Porque él me viniste a buscar. Y me dijo, no, dijo que atropellaron a un niñito, entonces todos los papás tenían que venir a buscar a su hijo al colegio.
Resulta que al otro día lo enteramos porque el niñito que habían atropellado, no fue que lo atropellaron, sino, o sea, si lo atropellaron, sí, era el Alexis, que tiene la mimita ahí ahora al lado del colegio. El otro día hay un jardín, en ese tiempo era una cancha nomás, po. Y resulta que este niñito siempre en las tardes, bueno, no siempre, o a veces se iba colgado de los camiones, cosas así, y por lo que escuché decían que se fue colgado del camión de la Coca-Cola y se resbaló. Atrás venía un rayo taxi parece y le pasó el neumático por la cabeza y pasó eso. Al tiempo después hubo un mito como urbano que en el colegio se apareció un duende y fue re famoso, incluso salió hasta en el diario El Día en ese tiempo, que el famoso duende del Alonso Ercilla. Después fue un cura a bendecir la escuela y supuestamente no apareció más. Bueno, con el paso de los años yo después me fui, pues. Yo después, en sexto, después, cuando pasé a séptimo, me fui de ese colegio. Resulta que el año 2006, o sea, el 2007, mi hermana estaba estudiando y la profesora un día se pusieron a contar la historia y le dijo que ¿cómo se llama? Que la profesora le dijo que estaba ahí en la biblioteca del Alonso Ercilla, que fueron los primeros segundos pisos que hicieron en ese colegio. Supuestamente todo el diseño de ese mismo segundo piso lo iba a tener todo el colegio, pero después cambió. Decía que eran como esa hora de las 8 de la noche y estaba ahí revisando unas guías, o sea, cosas así, buscando no sé qué cosa. Y resulta que de la puerta, como está abierta la puerta de la biblioteca, se asoma un niñito que la queda mirando y sigue. Y ella le extrañó porque a esa hora no hay nadie. De repente los apoderados se quedaban hasta tarde en las reuniones, pero nunca tan tarde porque era demasiado tarde. Ella estaba con otra colega más que estaba buscando otra cosa. Entonces después salen y se lo comentan al guardia y el guardia le dice que habían visto un niñito, pues. Y le dijo, ¿cómo era el niñito? No, dijo que estaba vestido con ese típico traje de los 90 con el polerón pingüino, la corbata roja, que ahora cambió, es otro color el uniforme. Ah, vieron al niñito y le dijo, si ese niñito siempre se aparece acá, le dijo, ese niñito atropellaron años atrás, muchos años atrás. Y siempre se aparece, siempre, siempre. Varios lo han visto, de hecho mi cuñada fue a hacer ¿cómo se llama? Le tocó ser vocal de mesa en ese colegio y también contaban porque lo asustaban porque no estuvieran tan tarde ahí porque se apareció un niñito. Y después me lo comentó ella, mi cuñada, le dije, no, si era Alexis, le dije yo, si ese niñito estudió conmigo, de hecho jugaba con él y lo atropellaron y siempre se aparece ahí, incluso los guardias contaban que siempre se aparece, el que los puede ver, se aparece. Y eso es como de parte fome porque se queda como el alma rondando en el mismo lugar. Bueno, eso. Saludos. Muchos saludos, Luis Orellana. Muchas gracias por enviarnos tu experiencia. Realmente bastante triste la historia de Alexis, lo que le pasó, el modo en que murió y además que su espíritu haya quedado de alguna manera anclado a este plano físico y que no pueda trascender. ¿Qué se puede hacer en esos casos? ¿Qué creen ustedes? ¿Que se podría hacer algo para ayudarlo? ¿Tendrá que cumplir los años que debió vivir? Alguna vez creo que escuché algo así, sobre todo en los casos de suicidios. Cuando una persona se suicida, dicen, todo esto obviamente desde el punto de vista parapsicológico, que su alma queda hasta cumplir la edad en la que esta persona habría muerto de un modo natural, de forma de alguna enfermedad o de algo de ese tipo. ¿Qué pasará ahí? Qué triste lo que le pasó al niñito. Seguramente ese niño no sabe que murió. Exactamente. Realmente es como de película. Realmente es como de película eso.
de no saber. Yo creo que eso debe ser uno de los grandes temores que tal vez compartimos, de morirnos y convertirnos en fantasmas y no saber que estamos muertos. Debe ser bastante heavy. Muy triste la historia, sí, era muy triste, muy triste. También como que esas historias de niños, como que, no sé, nos dejan pensando. Me recordó un poco también a la historia de John Cordeiro, no sé si recuerdan su nombre. John Cordeiro, el niñito que murió en el tren, en un tren que venía hacia Coquimbo desde Brasil y que fue enterrado en el cementerio inglés de Guayacán. Ahí les voy a contar más en el próximo video de su historia y de otras historias también, de gente que está ahí enterrada. Como no sabe que murió, intenta jugar con los niños del colegio. Los niños son angelitos. También alguna vez escuché eso de que los niños se transformaban, no lo sé, en duendes cuando no eran bautizados. ¿Qué piensan? ¿Creen que es así? ¿Tiene tanto poder el bautismo? ¿A ustedes los bautizaron? ¿O son parte de otra religión? No sé. Me gustaría saber eso. Voy a revisar aquí. Han estado muy interesantes las historias del día de hoy. De verdad, muchísimas gracias por compartirlas. Han estado muy, muy interesantes. A ver, creo que sí, hay otro audio. A ver. Vamos a buscar el nuevo audio de Daniela. Atentos a este audio. Hola, Glitch Dimensional, soy Daniela. Te voy a contar mi historia. Mira, yo en el 2017 me ocurrió algo y tuve hospitalizada mucho tiempo, aproximadamente como un mes. Y mientras estuve hospitalizada me ocurrieron algunas cosas paranormales y entre estas cosas está lo que te voy a comentar. Un día cuando hubo cambio de turno, que eran como las 8 de la noche, el cambio de enfermera en el hospital, se asoma una enfermera a mi pieza que nunca la había visto y me pareció extraño porque la enfermera era delgadita y la ropa que usaba no era como la otra enfermera, ya que siempre las enfermeras andaban con un pantalón celeste y con una pechera, así como una blusa o pechera corta, y esta andaba de medias blancas, como una jumper, tipo jumper como faldita con tablas, que era color crema, y la blusa era celeste y una toca blanca. Lo cual yo la miré extrañada y ella abrió mi puerta, se sonrió con una cara muy, muy bonita, o sea, muy así como me inspiraba así como alegría, solamente me miró, se asomó, se sonrió y no me dijo nada, pero en su mirada sentí que me decía así como ¿estás bien? Algo así. De eso ella se fue. Como quedó la puerta entreabierta, yo dije, por la hora de ser cambio de enfermera, me vienen a tomar la presión y hacerme la rutina que era esa hora, que era la presión, verte el tema cardíaco y otras cosas que hacían a esa hora. Me inyectaban medicamentos por una vía intravenosa y esas cosas. Y yo como estaba recostada en la camilla, me senté. Pasaban los minutos y nadie venía. Y yo así como aburrida esperando que viniera una enfermera, justo se asoma una enfermera que yo conocí y me dice, Daniela, ¿qué te pasa? ¿Necesitas algo? Y yo le dije, no, estoy esperando que parece que me van a examinar, a hacer algo. Y me dijeron, no, ¿por qué? No, le dije por la enfermera que vino recién. Y me miró y me dijo, ¿y qué enfermera? Y la describí. A todo esto, cuando yo le describo a la enfermera, le veo la cara de verdad así como muy sorprendida y un poquito así como con miedo y se va. Y de mi cama veo que se pone a hablar con la otra enfermera, que eran dos a esa hora de turno,
Y después viene la otra enfermera y me dice, oye, describe a la persona. Y ahí me cuenta, una de ellas, me preguntó si yo tenía miedo, si le contaba algo y le dije que no, que estaba acostumbrada. Porque realmente así me han sucedido muchas cosas. Y me cuenta que una colega de ella, hacen como un año atrás, aproximadamente, que estaba con licencia porque ella era la única que veía, es una enfermera con las mismas características que yo le di, la veía ahí en la noche y a veces la veía en el día, como que trabajaba ahí y esa enfermera tenía como la facultad de verla. Y antes de que me dieran de alta, porque como te digo estuve mucho tiempo ahí, me ocurrió otro suceso que este como que fue en realidad más desagradable. Un día estaba ahí y eran como las 5 de la tarde, porque todavía había sol, y de repente me percato que siento un ruido, y el ruido venía desde la camilla al lado de mi pieza, porque era una habitación pero tenían para dos personas, habían dos camillas, pero siempre, casi siempre estuve sola en mi habitación. Y la camilla de al lado empieza a sonar y se sintió como el plástico de la cuerina de la camilla y yo miro y veo que está la camilla, como tienen plástico, y la manta que tienen como el cubre cama, se empieza a bajar, a mover. Y yo miro y así como igual un poco sombra y entre eso empiezo a sentir un ruido de verdad, pero muy aterrador, que era así como... Oh, y cada vez era más profundo. Y en eso igual yo me asusté un poco y alto la voz y le digo, ándate de acá, no me asustas. Y digo eso y ese ruido se va, o sea, se deja de hacer eso. Y junto con el ruido se ve en el muro, porque como te digo, todavía había un poco de sol, se ve como una sombra como de humo oscura y eso se disipa. Eso, Glitch. Esos son algunas de las cositas que me han pasado que fueron en el 2017. Un saludo y muy bueno tu programa. Muchísimas gracias, Daniela. Me alegra mucho saber que te gusta el canal. Bueno, quedamos todos asustados con tu experiencia. Primero una enfermera fantasma, pero una aparición después de todo buena, benevolente. Y después esa experiencia un poco más perturbadora de la camilla. Eso me trae de inmediato a la memoria lo que siempre se dice de algunos fantasmas, que ellos nos provocan este miedo precisamente para ellos poder absorber esta energía del miedo, como salía en la película también Monsters Inc. Yo creo que todos la vimos alguna vez. Y se deberían alimentar de esa manera, si no, ¿para qué nos provocan miedo? ¿Qué creen ustedes? Por otro lado, uno que le gustan estos temas, le gusta investigar este tipo de cosas, a veces estás esperando que te suceda algo paranormal, pero cuando uno está más pendiente de eso, es como que menos cosas pasan. A mí me han pasado cosas paranormales generalmente cuando bajo la guardia, cuando estoy pensando en otras cosas y todo, pero ahora como estoy en el canal en modo paranormal prácticamente todo el tiempo, ha bajado la intensidad de las cosas paranormales que me han pasado. Creo que todos hemos tenido experiencias paranormales, por eso estamos aquí. Sí. Acá tenemos un nuevo audio. A ver. De José Luis. José Luis tiene muchísimas historias. Hola Glitch. Bueno, ahí le mando otro audio con otra historia que me acordé, escuchando ahí atentamente al amigo Francisco. Bueno, un riesgo que corremos todos nosotros los que trabajamos de noche, y más los que trabajamos en el rubro de seguridad de noche. Me acuerdo cuando yo estaba trabajando para el fondo Los Litres, que está acá para el interior de Valle, para allá para el Palqui, ¿ya? Para los del monte.
Me acuerdo que teníamos que hacer una ronda, bueno, estaba yo solo prácticamente. Y había una nimita adentro del fondo, ¿cachai? Era donde se mató una persona, un trabajador que conducía un coloso. El coloso viene siendo el tractor con el acoplado. Ya, parece que el tractor se le soltó el freno de mano, y el tractor se echó para atrás y lo atropelló. Y bueno, se mató y todo. Y le construyeron la mismita ahí. Y ya hay un día, una noche ya, yo decía, haciendo las rondas, haciendo los puntos de marcación con un ronda, que es como un marcador, ya, es un marcador que uno tiene para dejar las distintas marcaciones, para dejar constancia que uno hizo una ronda por ahí, por tal sector, por X sector. Ya, cuento corto, yo me estaba durmiendo la garita, ¿cierto? Y justo en ese lado, donde está la nimita, un poquito más al fondo, está la zona de packing. Ya, y se empezaron a encender las máquinas del packing. Y empezaron a funcionar. Y fui para allá y todo, y revisando, y no había nadie, absolutamente nadie. Y de hecho, siempre cuando pasaba afuera o sea, por el lado de la nimita, siempre me persinaba y todo. Pero no dejaba de tener esa brisa fría o ese escalofrío que te da uno por la espalda al pasar por ahí. Y después me acuerdo que la noche siguiente, yo iba dando la ronda y todo. Y a todo esto, nosotros manejamos armamento, ¿ya? Por tema del el fondo es demasiado grande. Y nosotros manejamos armamento, ¿ya? Y ya, ok. Vi una sombra pasar por entre medio de los parrones hacia donde está la nimita, siempre en dirección hacia donde está la nimita. Y yo alumbrando, ¿cachai? Pegando tiros al aire, a ver si se había entrado alguna persona. Y no, fui para allá y no había absolutamente nadie. Nadie, absolutamente nadie. Y después me tocan el hombro y me doy vuelta y no había nadie. Me puse pálido, me puse morado, me puse de todos colores. Y después me fui a la garita misma, y después el otro día conté y no me creían, pues no me querían creer. Y eso, pues. Y después le dije a uno de los jefes y me dijo que eso era normal. Que a todos los guardias nuevos que ingresaban al fondo le daban esa bienvenida. Todos pasaron por lo mismo. Eso, ese es mi audio que yo me acordé cuando ahí escuchando al amigo Francisco en el rubro de seguridad, los que trabajamos de noche prácticamente. Eso, saluditos. Muchos saludos y muchas gracias. Tienes varias experiencias bien interesantes, José Luis. ¿Qué dice? Francisco Feliu. Sácate el susto, José Luis. Sí, sí, ustedes son los que tienen más experiencias, como decía José Luis, porque trabajan de noche, y la noche, el silencio de la noche tal vez sea el ambiente ideal para escuchar las cosas que durante el día, por el ruido y todo, nosotros obviamos o no tomamos en cuenta. Tenemos otro audio antes de Mauricio. A ver, vamos a escuchar a Mauricio. Mauricio. Ok. Mauricio. Aquí está. Aquí va. Hola, buenas noches. En primer lugar, dar las gracias por la oportunidad. Las historias han estado muy interesantes y felicitarte por tu trabajo, sobre todo porque eres de la cuarta región y promueves historias como lo que ocurrió en el Cerro Grande con Pedro León Gallo. Así que mis respetos y espero que te vaya muy bien. Yo te quería contar mi historia, bueno, compartirla para el grupo. Esto me llevó a que me interesara por los temas paranormales,
debido a una experiencia que yo tuve de niño, que mejor dicho tuvimos, porque fue en una casa donde yo viví. Resulta que nos remontamos como al año 2000, principios de los años 2000. Yo era un niño, yo actualmente tengo 29 años. Y resulta de que mis abuelos tenían una casa muy grande, debido a que abajo había un local comercial. No quiero decir la zona porque en sí el negocio era conocido, era una masandería. Y era muy reconocido, entonces en la zona nos conocen varias personas. Ellos tenían su negocio y en el segundo piso era la casa. Entonces, como todos estaban trabajando, era un negocio familiar, en la panadería, vendiendo, en fin. Yo me quedaba arriba solo, jugando por lo general con mis juguetes, PlayStation y cosas así, o leyendo. Y a veces invitaba a amigos y nos quedábamos jugando PlayStation. Y así sucedió una noche que estábamos jugando Play y ya se hizo tarde, entonces tenían que salir los chicos, irse a sus casas y la división de esta casa daba que en el medio tenía 2 dormitorios con un pasillo y que obligatoriamente debías pasar por ahí para llegar a la escalera y descender a la primera planta, que era el negocio. Entonces ya estaba muy oscuro, había anochecido y abrimos la puerta para descender. Y al abrir la puerta veo que hay un hombre parado frente a unas camas. Y yo en un momento dije, ah, no, es mi tío que nos viene a dar una broma, porque él era muy payaso y le gustaba hacer bromas. Pero esto no se movía, era como innatural. O sea, era súper extraño, de verdad que te lo digo, que sinceramente no explico, porque no gesticulaba, no se movía, era como una sombra negra, muy grande. Y la atmósfera era terrible, era muy oscuro, no se veía. Eh, yo aún pensaba que era una broma en mi mente de niño y cerré la puerta. Y con mis amigos nos preguntábamos qué pasaba, qué era eso. Y yo le dije, no, si debe ser mi tío que está bromeando. Abrimos la puerta nuevamente y está todavía ahí, esa entidad, no sé cómo era. Y no sé por qué uno de mis amigos como que camina hacia él y para descender por las escaleras. Y es ahí cuando vemos como el rostro de esta cosa. Y es que estaba como carbonizado, era negro completamente. Pero la piel era como una máscara, no sé, era espantoso. Si me acuerdo y me pongo a tiritarse, era grotesco, de verdad te lo digo, muy macabro. Mi amigo bajó las escaleras corriendo y yo me quedé encerrado en la pieza. Con el otro chico que no pudo bajar porque quedó paralizado, sí, fue surrealista. Y después de abrir la puerta, salgo, ya no estaba. Y desciendo y le digo nos juntamos los 3 amigos abajo y le decía a mi abuela, nos pasó esto, mi tío está haciendo una broma. Me dijo, no ha subido nadie, tu tío no ha venido. O sea, mira, ya me he extendido demasiado, te pido disculpas. Años después, muchos años después, yo ya cuando estaba en la universidad, estaba estudiando, le pregunté por esas causalidades de la vida me encontré con este amigo nuevamente. Y mientras nos tomábamos un café y conversábamos, él me preguntó, me dijo, Mauricio, ¿tú viste lo mismo que yo vi esa noche? Y ahí me acordé. Y espero que por la evidencia y los testigos, que fueron muchos y que en esa casa muchos familiares vieron algo parecido,
creo que no fue una locura mía, pero eso me llevó a una búsqueda de interesarme por lo paranormal, de querer aprender y en fin, ya me extendí demasiado. Muchas gracias y saludos a todos. Muchas gracias, Mauricio, por contarnos esa experiencia que debe haber sido sin duda muy traumática para ustedes dos. No sé, a mí me pasa que cuando sé de este tipo de experiencias, cuando hay niños involucrados y que han sido asustados por este tipo de entidades, la verdad es que me enoja bastante porque estas entidades se aprovechan de la inocencia de los niños para asustarlas. Eso es algo que a mí no me gusta. No sé qué piensan ustedes o qué pudo haber sido. Para mí tiene más pinta como de algo demoníaco, porque por un momento dije, tal vez fue alguna persona que murió en algún incendio por el modo en que lo caracterizaba Francisco, de cómo lo había visto, de que estaba como quemado y todo. Pero si hubiese sido una persona así, no habría aparecido con la intención de asustar a los niños de esa manera como lo hizo. Tal vez solamente hubiera pasado, pero quedarse ahí para asustarlos, no me gusta. Es como, métanse con alguien de su tamaño. No me gusta cuando hacen eso esas entidades. No sé qué piensan ustedes. No, muchas gracias a ti, Mauricio. Y qué bueno que te gusta el canal y que te gusta el enfoque que le trato de dar yo, que es algo, como se llama el canal, es paranormal histórico, porque no solamente hablamos aquí también no solamente hablamos de cosas paranormales, sino que también de historia, y historia no tan conocida como lo que mencionabas tú, que no muchos saben que ocurrió aquí en Chile, la Revolución Constituyente de Pedro León Gallo. No muchos conocen esa historia, así que para mí fue interesante contar la historia de la batalla de Cerro Grande. Quiero hacer después una historia sobre la batalla de los Loros también, que me falta. Y contar más cosas poco conocidas de la región y eventualmente del país. Y por qué no, del mundo. Vamos a ver si es que Francisco nos envió su audio. A ver, sí. Francisco, que nos había prometido. Aquí está. Saludos también ahí a José Luis. Sácate el susto, como dije. No, si uno queda... Pero la primera vez uno queda pasmado con ese tipo de experiencia. La primera vez que uno queda pasmado es pesa, pero a medida después que te vaya pasando lo vas tomando como de manera cotidiana, como decía la Glitch. Esta historia de Gato Negro pasó ya hace unos años atrás, ¿cierto? En la casa del abuelito de una ex que tuve yo en ese tiempo. Ya, y nosotros íbamos a tomar once. Ya vivía la señora, el tata vivía aquí en Santiago, digamos, en unos departamentos, en un cuarto piso. ¿Ya? Nos estábamos todos sentando en la mesa. Ya, y yo me había sentado en la punta, ¿cierto?, de la mesa. Y esos departamentos son estos departamentos que generalmente tienen un pasillo, ¿cierto? Un pasillo largo. Ya, y bueno, y la mayoría a través de ese pasillo, digamos, tú entras a las piezas. Son estos departamentos construidos por ahí por los años 50, no, años 60, 70 más o menos. Ya, y de pronto nos estamos sentando en la mesa, ¿cierto? Y ya, ok, estamos conversando, jajajaja. Y de pronto veo yo un gato pasar, ¿cierto? Digamos, de una pieza a otra pieza. ¿Ya? Y de pronto veo un gato negro pasar, digamos, de pieza a pieza. Y de pronto le dije yo digamos, al Tata, Ramón se me cayó, le dice, Tata Ramón, digamos, usted tiene un gato. Y todos llegaron y me miraron, po. Dijo, no, Francisco, ¿por qué? Dijo, ay, que vi un gato negro pasar digamos, de la pieza suya a la otra pieza, dijo. Y todos me quedaron mirando. Me dijo, Francisco, ¿y cómo era el gato? Digamos, era de color negro, ¿cierto? Con así como un tipo de collarcito de color rojo. Y los ojitos, digamos, bien brillantes. Y el caballero el tata me miró, ¿cierto? Y me dijo, sí, efectivamente, yo tuve un gato, ¿ya?
pero murió hace mucho tiempo. Y yo quedé pasmado, quedé, puta, estoy viendo gato negro, ¿cachai? Y después en la noche, ¿cierto? Cuando nos quedamos a dormir allá, ya, estos departamentos no tienen balcón, ya, por lo tanto es poco probable de que un animalito se te haya parado en la ventana. Entonces, en la noche, ¿cierto? Claro, en la noche estaba lloviendo, ¿ya? Y de pronto yo obviamente siento un ruido en la ventana, posiblemente puede haber sido el viento o algo parecido, y de pronto veo la figura de un gato, de este mismo gato que vi, lo veo pasmado en la ventana. ¿Ya? Y de pronto dije, puta, ahí está el gato de nuevo, pero si el tata me dijo que no tenía gato. Ya, de pronto veo, ya, ok, voy a ver qué onda. Me bajo de la cama, ¿cierto? Y cuando miro la ventana de nuevo, no está el gato. Desapareció. Voy a la ventana, abro la ventana, ¿cierto? Veo, digamos, a los lados y no hay nada. Está lloviendo, como te digo, y estos departamentos no tienen balcón. Tampoco tienen, no tienen como una especie de cornisa o algo donde el animalito podía haberse caminado, ¿cierto? Hasta la ventana. No tenía forma de poder llegar a la ventana. Y después digamos, en la mañana, cuando nos levantábamos, ¿cierto? A tomar el desayuno, ya yo le dije a Tata Ramón, ¿sabes qué? Se me apareció el gato ayer en la ventana. El mismo gato que vi en el pasillo se me apareció en la ventana. Y me dice, digamos, Francisco, no eres la única persona que lo ha visto acá en el departamento. Así que es un animalito que se le aparece a cierto tipo de personas, ¿ya? Que sea más sensible. Por eso que me retrocedo en unos comentarios que hizo Glitch anteriormente, que ese digamos, animalito pasar en la casa de este caballero. Y esa es la historia del gato. Gracias por el canal y te esperamos nuevamente. Chau, chau. Muchísimas gracias, Francisco, por la historia del gatito. Quizás era la mascota, quizás era una entidad que se transformó en un gato, tal vez, quién sabe. Pero qué bonito también, como les decía anteriormente, no solamente lo paranormal trae cosas feas, también se pueden ver cosas o imágenes o entidades bonitas como las de una mascota. ¿A quién no le gustaría volver a ver a una mascota que fue amada? ¿O no? ¿Qué piensan ustedes? Muchísimas gracias a todos, estuvo muy entretenido y nos vemos la próxima semana con un nuevo glitch dimensional. Que estén muy bien, cuídense. Chao. Are you afraid of the dark? Are you scared?